Hola Maker, estás en Silver Factotum Design, tu canal de diseño industrial. Hoy en Analizando Diseños le toca el turno al Sposter S 2025. Vamos a ver que el deseo no es un accidente, es la suma de elementos. Es esa ecuación que hace que deseemos un objeto. Vamos a ver cómo la constante X, que va a ser la forma, se conjuga con la variable Y, que van a ser el juego de texturas, y el factor Z, que va a ser los colores. Así que quédate y empecemos con el análisis. Empezamos con la variable X, la forma. La forma nos va a dar la silueta, nos va a dar una anatomía de actitud. La silueta en una moto es muy importante porque es la primera lectura que tenemos. Esa silueta puede ser deportiva, custom, enduro, un montón de cuestiones implícitas que están en la lectura de la silueta. Luego vemos cómo lo volumétrico, lo lineal y lo laminar nos da un orden de lectura. El tanque, por supuesto, siempre va a ser volumétrico. Luego tenemos el lenguaje lineal. ¿Dónde se ve? En el horquillón. Vemos cómo hay una forma triangular, que lo vamos a ver más adelante, cómo se repiten todas las formas triangulares, pero vemos que el horquillón es sumamente lineal porque es una estructura reticulada. Luego, como particularidad, tenemos que el caño de escape, que suele ser una figura lineal en las motos, en este caso juntaron los dos caños de escape y al fusionarlos lo hicieron de un carácter volumétrico. Después tenemos la cuestión de una figura geométrica que se repite constantemente, que es el triángulo. El triángulo se repite tanto en la forma del motor, tanto en la forma del tanque de perfil y en este plano. Y acá hay un juego en este plano, en el que ve el conductor, un juego de triángulos invertidos y espejados. Tenemos un gran triángulo que es el tanque, otro gran triángulo que es el asiento y otro triángulo que se invierte que es el colín. También tenemos laminar, una lectura laminar en este detalle donde parte del colín abraza a la volumetría del del caño de escape. También tenemos un cambio evolutivo en la línea Sposter, que es este faro en forma de oblongo. ¿Por qué? Porque la llanta, el neumático es tan ancho que lo refuerzan con este oblongo. Entonces el límite vertical donde se limita ese oblongo es justamente el ancho del neumático. Quédense para ver cómo estas formas geométricas y frías se van a mezclar con la variable y se va a humanizar todo este lenguaje. Ahora estamos en la variable y, las texturas. Esto ya va a ser conjugado con la forma y a esa forma se le va a dar texturas que va a ser como la piel, va a ser como el diseñador o los diseñadores se comunican para ya empezar a indicarnos qué cosas podemos tocar, qué cosas están bien tocar con cierta sensación de firmeza o de robustez o de suavidad y qué parte directamente no deberíamos tocar en una moto porque hay partes que son calientes, que son móviles, etc. Entonces empezamos con un refuerzo a la silueta que son los acabados brillantes. En este caso es como un violeta profundo que se refuerza acá en el logo con como un nacarado violeta y ya introduce el cromo y también introduce el negro. Esto siempre va a ser importante. El negro en este caso nos va a dar una sensación de profundidad. Es una moto que volumétricamente es muy maciza, así que si usaríamos, si es maciza y le ponemos todo brillante, sería como una falta de sutileza y estaríamos quemando recursos. Así que tenemos todo lo que es la parte de arriba y la parte que el conductor ve en brillantes. Pero ya en el depósito de combustible ya nos indica que va a haber una parte de operación, entonces ya elige un negro mate y una textura más rugosa. Entonces tenemos ya el contraste entre un brillo y un pulido perfecto con una parte que va a estar sometida a diversas acciones
y si fuera todo liso ya podría exponerse a rayones, nos dicen tranquilo, acá ya hay algo rugoso y algo mucho más robusto. Y es un plástico que a su vez es en el offset, la tapa ya es de metal de un negro mate y hace unos contrastes con todo lo que es la tornillería. Luego tenemos una parte fundamental que es la interfaz que tenemos, que son los puños, que obviamente son de goma como siempre han sido, y tenemos otro cambio de textura en todo lo que es el control de las luces, los comandos, los modos de conducción, etcétera. También tenemos todo lo que es la ergonomía, de cómo se siente al tacto y de qué tan cerca y cómo los botones también son suaves, etcétera, todo lo que es. Después tenemos las palancas que también son de metal, pero no son lisas, son rugosas. Después también tenemos todo lo que es la artesanía de lo que es el arte de los escapes, pero al subirlo tanto nos deja expuesto, así que hacen un cambio de textura y de color en este negro mate para protegernos. Y a su vez el motor, que ya lo vimos en el análisis de la Nightster y en el análisis de la Panamérica, también en sí tiene un montón de juegos de texturas, de partes customizables, donde las hacen brillantes, donde le ponen el logo como joya de la corona, y como al ser un motor de actualidad nos transmite, al estar cerrado, nos transmite algo mucho más contemporáneo y no algo tal vez más antiguo o de partes más móviles, etcétera. Con los juegos de texturas y colores nos hacen que tengamos esa sensación de contemporáneo. También otro detalle es la cilindrada con el logo de Harley Davidson. En fin, un montón de cuestiones con la textura que nos hacen percibir, ya no es tanto una cuestión psicológica de silueta, sino que ya cuando entramos en contacto con el objeto, ya nos podemos sentir ya mimados, ¿no? ¿Por qué? Fíjense lo que es este asiento, el detalle de la costura, y en el juego de texturas se empieza a notar el detalle. Ya no es algo tan lejano como una silueta como era en la forma X, que es la manera de aproximarnos al objeto de deseo, sino que nos verifica que es algo deseable porque nos cuidan y nos van guiando en qué partes hay que tocar y hay que sentirlas y qué partes directamente no habría que tocarlas. Esta es el desarrollo de una fórmula, de una ecuación, pero ahora va a venir el factor Z, lo que humaniza todo, lo que ya va directamente al factor psicológico de la percepción de la moto. Así que quédate para ver la última parte, el factor Z. Y ya estamos en el factor Z, lo que termina de darle sentido a toda esta ecuación, que son los colores. O sea, ya vimos la forma, ya vimos las texturas, pero todo esto ante el ojo tiene colores, evidentemente, y es un gran indicio de qué partes son agradables, qué partes son de vista, qué partes tienen que transmitir ingeniería, seguridad, qué otras partes van a estar en contacto con nuestras manos y si fueran, por ejemplo, blanco sería algo antinatural porque se ensuciaría. En fin, vamos con los colores. Acá hay que aclarar que en los colores, tanto de pintura automotriz o como en otros segmentos, es algo, un toque único. La composición de un color lleva un proceso bastante largo que es de prueba y error y de ver ese tono que se está buscando. Así que siempre el color es un toque de lujo. Así que vemos este morado noche que, como dije, hace juego con este nácar púrpura también. Y vemos cómo el color empieza a decirnos Harley Davidson en rojo, la cilindrada en plateado o en cromado, como el Harley Davidson, como el color negro del manchar entero, nos indica cierta rudeza, cierta
nos da esa confianza de que existen cromados y ahí van a haber motos que vienen cromados. Son decisiones, ¿no? Ni uno está mal ni el otro está bien. Pero vemos cómo el color es ese ingrediente que hace que todo cierra y solidariza con este negro medio arrecife, también fíjense que estoy diciendo mucho la palabra negro y son todos negros distintos. O sea, hay mucha sutileza dentro de los colores. Uno dice negro. Bueno, negro hay como ya 4, tenemos negro piano para ciertos detalles, tenemos este negro mate, después tenemos este negro espacial del motor, después tenemos este negro rubber o de caucho o de goma del manillar, después tenemos el negro del plástico donde es la interfaz, después volvemos a tener negro en los botones, después tenemos esos detalles en blanco que necesita ese contraste para una comunicación rápida, estamos manejando, ya sabemos que hay. Después también tenemos en el display circular el logo de Harley Davidson en blanco. Empezamos con el color a dar esos destellos entre contraste, por ejemplo, todo lo que es la tornillería, a veces aparece en plateado, a veces aparece también en negro. Van jugando con qué tornillo quiero que veas. También el disco de freno no tiene pintura porque sabemos que es una parte que se desgasta y tiene que dar esa sensación, tiene que transmitir esa cuestión industrial. En fin, eso fue todo lo que es la fórmula del deseo. Así que ahora, ya después de ver este video, cuando vean un objeto que les llame desde adentro, desde esa pulsión de querer tenerlo, ya pueden aplicar la variable X, que es la forma, que es la silueta, ya tenemos la variable Y, que es ese juego de texturas y lo táctil, y el factor Z, que es el color que hace que esa llama del deseo se prenda o no, o son esos colores que no nos gustan y nos llaman la atención. Así que, en fin, ya pueden analizar tranquilamente los objetos que les gustan. Y si les interesó este tipo de análisis, tenemos más en el canal. Tenemos el de la Pan América, el de la Nightster, en fin. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo.